Muy buenas noches. Bienvenidos a la clase de Ciencias Naturales. Pero un ratito voy a hacer la captura de pantalla. Activen las cámaras, por favor. Listo. A ver, nos vamos a organizar de la siguiente forma en esta clase. Vamos a analizar primero pues, el tema que es referente a las cadenas tróficas. Y una vez que analicemos el tema, vamos a realizar un pequeño cuestionario para poner en práctica lo que hemos aprendido en esta clase, que no es nuevo, porque también en cuanto a la materia de biología, siempre hemos estado mencionando este tema que es acerca de las cadenas tróficas e inclusive en el tema de la biodiversidad también habíamos pues analizado un poquito acerca de estas cadenas. Entonces, les voy a compartir. Muy buenas noches con todos los estudiantes. Listo, ahí estaríamos, ¿no? Entonces, importante comprender el concepto de lo que se refiere a una cadena trófica, que es, pues, el principio y lo más importante dentro de los ecosistemas, ¿no? Que simplemente es esa interacción que existe entre los animales, las plantas, con un intercambio simplemente de energía. Para ello, pues, tenemos también la pirámide o la red trófica que se conoce. Cerca del ecosistema. ¿Me ayudan, por favor, con la lectura? A ver, la estudiante Patricia Lucas, por favor, ya le activé. Actívele el audio, la estudiante Patricia. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Me va leyendo, por favor. Ecosistema. El ecosistema corresponde, espérame que no veo bien. A la agrupación. Ya dice, el ecosistema corresponde a la agrupación de elementos bióticos y abióticos de un lugar determinado, junto con las relaciones que se establecen entre ellos, incluyendo los flujos de materia y energía. Listo, gracias. Como les mencionaba, ¿no? Entonces es importante comprender este término de lo que nos dice aquí, ¿no? Ese intercambio sería en general, pues, de la energía y la materia. ¿Cómo lo hacen? Esa sería la pregunta. Pues mediante la alimentación. Esa es la forma de intercambiar la energía, ¿no? Y pues también conocer este concepto de ecosistema, que ya tenemos una idea también, como les dije, no es nuevo, ya hemos ido abordando estos temas, y aquí nos dice pues esa agrupación, ¿no? De elementos bióticos y abióticos. En términos sencillos, con vida y sin vida, ¿no? Y sin vida puede ser pues las sales minerales que se encuentran pues en el suelo, ¿no? Y vamos a ver la siguiente. A ver. Ahí está. Listo.
Entonces, miren, tenemos dentro del ecosistema, pues, distintos tipos de agrupaciones, ¿no? En forma individual, de población, tenemos organismos de la misma especie, comunidad de distinta especie en un determinado ecosistema. Entonces, aquí tenemos un poquito de los conceptos, organización de los seres vivos, como para recordar, pues, el individuo, organismo representante de una población. La población, conjunto de organismos de la misma especie que habitan un lugar determinado en un tiempo también determinado. Y comunidad, conjunto de organismos pertenecientes a poblaciones diferentes que habitan en un lugar determinado y en un tiempo determinado. ¿Sí? Entonces, con ello, pues, nos quiere decir que, por ejemplo, en la imagen, de acuerdo a la comunidad, nos dice tiempo y lugar determinado. Estamos viendo, pues, la sabana africana, ¿sí? Entonces, estos ejemplares, estos animalitos, estas plantas que podemos observar, pues, son específicos de este tipo de ecosistema. Podemos hablar también de, por ejemplo, de las costas ecuatorianas, así como habíamos analizado por las regiones, y dependiendo de cada región, pues vamos a encontrar distintos tipos de animales, distintos tipos de plantas. Por ello es el término en un lugar y tiempo determinado. Bueno, aquí está acerca de las cadenas alimentarias. En los ecosistemas, las relaciones entre las diferentes especies y entre estos y su ambiente determinan la existencia de un traspaso de materia y energía. Estos traspasos pueden representarse por medio de las cadenas alimentarias. Entonces, mediante la alimentación, pues, este traspaso de la energía. Aquí vemos una cadena alimentaria, pero específica del mar, ¿no? Bueno, estos organismos se conocen como fitoplancton, propios de los ríos, de los mares. Son organismos, pues, microscópicos, no se puede observar a simple vista. De estos, pues, los consumidores en este caso, pues, serían el zooplancton, ¿sí? Luego tenemos la representación de un pez, de la foca y de la ballena. Entonces, el flujo, pese a que está en orden ascendente, como para ir comprendiendo. A ver, esta flechita, vamos a ponerle acá. Entonces podríamos comprenderle de esta forma. Inicia así con los productores que se conoce en una red trófica, que sería el fitoplancton, pero la forma en que se alimenta, pues sería en este caso la ballena, consumidor terciario, se alimenta de la foca, también lobos marinos. Estos lobos se alimentan de peces, el lobo, la foca, pues consumidor secundario. Y aquí tenemos el pez que se alimenta, pues, del zooplancton y este a su vez del fitoplancton, que vienen a ser, pues, los productores. Los productores, recordemos que, pues, asocia a organismos autótrofos que fabrican sus propios alimentos, captando obviamente la energía del sol, ¿no? Mediante la fotosíntesis. Sería la forma de comprender mejor la cadena trófica. Listo. Entonces aquí nos dice la materia y la energía en los ecosistemas. Y aquí tenemos, pues, la organización. Generalmente se la realiza en pirámides, como para ver el orden ascendente o descendente, puede ser, ¿no? Pero bueno, aquí está, pues, de esta forma. Nos vamos a ubicar por las flechitas. Un sistema abierto,
en el flujo de la energía, ¿no? Porque, miren, en la captación de los productores en cuanto a la energía solar, vemos que esta energía también puede ser desprendida en forma de calor, ¿sí? Y también puede ser captada por consumidores primarios. Aquí vemos los productores, como les dije, organismos autótrofos, pues en general las plantas, ¿no? Estos productores pueden también desprender energía en forma de calor. De estos productores se alimentan los consumidores primarios, los herbívoros, y aquí también vemos los descomponedores. Aquí los ejemplos, pues podemos hablar de la materia en descomposición, ¿no? Descomponedores, aquí tenemos pues las bacterias, pueden ser también algunos ejemplares de hongos, ¿sí? Aquí tenemos los consumidores secundarios y también consumidores terciarios. Claro que aquí es un ejemplo de los muchísimos que existen a nivel de ecosistemas, ¿no? Entonces aquí vemos que este consumidor secundario, que vemos aquí una ratita, se alimenta del grillito o del saltamontes, y este consumidor terciario pues se alimenta de las ratas o los roedores. Entonces, ¿por qué nos dice flujo de energía, pero en este caso abierto? Porque vemos que pese a que cada uno de los eslabones, sea el productor o consumidor primario, secundario o terciario, podemos observar que también pues desprenden energía en forma de calor en todos los casos, y también pueden llegar a descomponerse, ¿no? Los descomponedores, pues aquí ya les dije los ejemplares. Aquí en la teoría nos dice de la energía que llega a cada nivel, solo se aprovecha una parte para las funciones vitales y otra parte se pierde con la respiración en forma de calor. Listo. A ver. Entonces aquí miren, en cuanto al ciclo cerrado, los restos de los productores y consumidores se transforman en materia inorgánica por los descomponedores que vuelven a usar los productores, ¿sí? Entonces, bueno, llega a ser la misma cadena trófica, pero la diferencia que estamos observando entre un flujo abierto y uno cerrado es que en el abierto existe pues esta pérdida de energía, ¿no? De todos los eslabones, ¿sí? Acá en cambio se enfoca más en que todos estos, ya sean productores o consumidores, llegan pues a descomponerse y transformarse en materia inorgánica, ¿sí? Entonces aquí, fundamental, la presencia de los descomponedores. Y luego, pues nos dice que esa materia sirve para alimento de las plantas, de los productores. Esa sería la forma de comprender un sistema abierto y un sistema cerrado. Tenemos los niveles tróficos. A ver, aquí sí, que me ayuden leyendo, por favor. A ver, aquí, ¿pueden levantar la manito o ya les pregunto? Para que vean. El estudiante Hernán Mejía, actívele, por favor. Dicen buenas noches. Buenas noches. Dale, por favor. Dice, en una cadena alimentaria existen seres vivos que ocupan un determinado nivel de acuerdo a su tipo de alimentación. Estos niveles en los que se organizan los organismos de una cadena alimentaria se conocen como niveles tróficos. Los principales niveles en que se organiza una cadena son productos, organismos,
capaces de utilizar la luz solar para sintetizar materias orgánicas por medio de procesos como la fotosíntesis. Los organismos productores pueden sintetizar su propio alimento. Listo, gracias al estudiante. Entonces, simplemente en esta parte, pues vamos conociendo un poquito más a fondo acerca, pues, de la pirámide o el eslabón de la cadena trófica, como estábamos observando, ¿sí? Tenemos en un inicio, pues, los productores, luego consumidores primarios, secundarios y los terciarios, ¿sí? Entonces, en este punto, pues vamos a ir conociendo acerca de las definiciones para cada uno de ellos. Entonces, no se olviden también que la base de una cadena trófica, ¿cuál era? Pues ese intercambio de energía. ¿Y cómo lo hacen? Mediante, pues, la alimentación, ¿sí? Esa es la forma del intercambio de la energía. Listo, ya nos acabó de leer el estudiante acerca de los productores, ¿no? Porque producen su propio alimento, todas las plantas, ¿no? Tenemos acerca de los consumidores. A ver, vamos con otro estudiante. Estudiante Franklin Romero, ayúdenme leyendo, por favor. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Consumidores, organismos que no pueden sintetizar su propio alimento, por lo que deben alimentarse de otros seres vivos. Descomponedores, seres vivos que tampoco pueden sintetizar su propio alimento. Los descomponedores degradan a los organismos muertos, utilizan su materia para nutrirse. Gracias al estudiante. Entonces, el concepto de los consumidores nos da, pues, simplemente la parte principal que nos dice que, pues, no pueden sintetizar su propio alimento, ¿no? Pero recordemos que dentro de la cadena trófica tenemos algunos eslabones que pueden ser primarios, secundarios o los terciarios. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, los que, a ver, serían los consumidores primarios, pues los conocemos como los herbívoros, ¿sí? Herbívoros que se van a alimentar, pues en este caso, de las plantas. También tenemos los omnívoros, que estaríamos incluidos nosotros, que muchas veces podemos comer algunos tipos de vegetales, de plantas, y también de carnes, ¿no? De animales. Tenemos otro grupo que también serían los carnívoros. Listo. Y acá nos habla acerca de los descomponedores. Miren, aquí nos da el ejemplo de los hongos. Y también les decía que tenemos otro ejemplo que serían, pues, las bacterias. Y los descomponedores son específicos, pues, de un ciclo o un flujo de la energía, pero en este caso cerrado. Listo. Aquí nos habla acerca de las relaciones entre los organismos. A ver, les voy a leer yo porque ese rojito como que se ve un poco, no se ve muy bien. En un ecosistema existen diferentes especies, entre las que se presentan diversas relaciones. Cada especie realiza variadas funciones que involucran relaciones con otras especies. Entonces, aquí también quisiera aclararles que es muy importante una pirámide o, en este caso, cadena trófica, pues cada eslabón llega, pues, a tener su funcionalidad, ¿no? Sí, como sucede hoy en día, puede llegar a extinguirse un eslabón, una especie,
pues se pierde toda la cadena trófica lastimosamente, ¿no? Es por ello que no es solamente que una especie está en peligro de extinción. Si una especie está en peligro, puede acarrear a otras especies, ¿no? Por esta parte de las cadenas alimenticias. Por ejemplo, si perdemos una especie del eslabón, digamos, qué sé yo, vamos a ponerle un productor, ¿ya? Una especie de planta, pues estaríamos perdiendo 3 ejemplares de animales, ¿sí? En total estaríamos perdiendo 4 especies, ya sea de plantas o de animales. Entonces, por ello es muy importante comprender, analizar y también proteger a la naturaleza en general, porque cuando uno conoce, llega pues a proteger también, ¿no? Aquí nos dice, la función o funciones que cumple un ser vivo en un ecosistema se denomina nicho ecológico. Las relaciones que se establecen entre los organismos de especies diferentes se les denomina relaciones interespecíficas. Aquí tenemos algunos tipos de esas relaciones interespecíficas, perdón, estoy un poquito mal de la garganta. Ya, tenemos aquí pues los protocooperación, interacción en la que ambas especies se benefician. Sin embargo, no es una relación obligatoria para la sobrevivencia de las especies. También tenemos pues el parasitismo, interacción en la que una de las especies se beneficia, el parásito, y la otra es perjudicada, que sería en este caso el huésped. Para el parásito esta interacción es obligatoria, pues de lo contrario no se alimenta. Entonces tenemos pues distintos tipos, ¿no? En este caso pues podría llegar a morir el parásito, como nos dice, ¿no? Y aquí pues puede llegar también a sobrevivir, en este caso, ¿no? De la protocooperación. Tenemos también acerca del mutualismo, interacción generalmente obligatoria en la que ambas especies se benefician. La depredación, interacción en la que un organismo mata y se alimenta de otro ser vivo, que es su presa, el depredador se beneficia y la presa resulta perjudicada. Y el de competencia, interacción en la que 2 especies compiten por la obtención de un recurso común, principalmente cuando este escasea. Así, ambas se ven perjudicadas, pero en diferente grado. Entonces, si analizamos acerca de estas relaciones interespecíficas, podemos concluir que pese a que tenemos algunos tipos de relaciones, muchas veces pues no llega a ocurrir nada, las 2 especies pueden ganar. En otros casos, como el parasitismo, pues uno puede llegar a morir, ¿sí? En la mayoría vemos, ¿no? Como la depredación y la competencia, ¿no? Veamos el concepto de red trófica, se hacen del mismo modo que las cadenas tróficas, pero teniendo en cuenta las múltiples relaciones alimentarias en un ecosistema, es decir, que se establecen interconexiones entre distintas cadenas alimentarias. ¿Listo? Entonces, vamos a comprender ese concepto. Aquí vemos, pues, dentro de este ecosistema, pues, una cadena alimentaria, ¿sí? Porque vemos un ejemplar en cada eslabón. Es un productor, un consumidor primario, un secundario y un terciario, ¿sí? Cuando hablamos de una cadena trófica. Pero, en cambio, si hablamos de la red trófica, que nos dice que, pues, en este caso, podría existir ya no solamente un ejemplar que se va a alimentar de las plantas. Podemos tener 2 o podemos tener 3, ¿sí? Entonces, esa red trófica aumentaría dependiendo de cada eslabón. Listo.
Entonces, miren, aquí tenemos el ejemplar que les había comentado acerca de la cadena trófica. A ver, acá está. Es como para ir entendiendo y diferenciando sobre todo en lo que es una cadena y una red, ¿no? Aquí vemos que es de ese mismo fitoplancton que viene a ser, pues, en este caso, los productores, organismos autótrofos, que podemos decir que se alimentan algunas especies, ¿no? Inclusive aquí tenemos el ejemplar de la ballena jorobada, tenemos también el lobo marino, algunos peces, ¿sí? Y también el zooplancton. Entonces vemos que dentro de ese eslabón tenemos cuántos ejemplares, o sea, refiriéndonos a los consumidores primarios, tendríamos 1, 2, 3 y 4, ¿sí? A diferencia de la cadena, pues, alimenticia, que veíamos solamente un ejemplar. Entonces, a eso se refiere ese flujo en una red alimentaria o trófica, ¿no? Que tenemos algunos ejemplares. Listo. A ver, vamos a pasar a hacer un pequeño quizzes. Y entonces nos va muy rápido. Les comparto. Listo. Entonces, por favor, en el chat van escribiendo la respuesta, ¿no? De todo lo que aprendimos el día de hoy, o reforzamos en tal caso. La mayoría de los humanos son omnívoros, carnívoros, herbívoros o productores. ¿Qué me dicen ustedes? 1, 2, listo, serían omnívoros, ¿sí? Desde la imagen vemos vegetales y la carne, ¿no? ¿Por qué las plantas se llaman productoras? 1, producen sustancias nocivas. 2, producen dióxido de carbono. 3, producen su propio alimento. Correcto, porque producen su propio alimento. Aquí tenemos la imagen. Traten de acercarse un poquito, por favor. Según la cadena alimenticia, ¿qué animales se alimentan de plantas? El caballo, la oveja, la vaca, el cocodrilo, la serpiente, la mariposa. Nos acaba el tiempo. El león. A ver, aquí me dicen. La abeja o la araña, o ninguna de las anteriores. A ver, aquí me dicen la 1, ¿ya? Los gusanos en una red trófica son consumidores primarios, descomponedores, consumidores secundarios o productores. ¿Correcto? Descomponedores. Observen, por favor, la imagen. En la siguiente imagen falta un organismo para completar la cadena alimenticia. ¿Cuál sería el ser vivo y qué función realiza? Observen, por favor, saltamontes, la rana, y aquí tenemos una especie de ave. ¿Qué nos falta aquí? Listo, aquí me dicen la hierba produce su propio alimento. ¿Sí? El productor nos faltaría.
Observen la imagen, por favor. ¿Cuál sería uno de los carnívoros en esta red alimentaria? Armadillo, coyote, lagartija, víbora. El coyote. ¿Cuál es el herbívoro en este ecosistema? Se alimenta de las plantas en este caso. Observen, por favor. Me dicen. Listo, todos me dicen el 2, que sería el saltamonte. 2, ¿no? Listo. A ver, dice, ¿de dónde obtienen energía las plantas para fabricar su alimento? La opción será 1, 2, 3 o 4. Listo. Muy bien, de la luz del sol. ¿Cuál sería uno de los carnívoros en esta red alimentaria? Ah, este se repitió. El coyote. ¿Qué es un consumidor? 1, 2, 3 o 4. Alguien que compra cosas, un tipo de bacteria, una planta que hace su propia comida, un animal que se come a otros organismos para obtener energía. A ver qué me dicen. La 4, ¿no? ¿Listo? Pues acá nos dice, los componentes bióticos son aquellos que están muertos, no poseen vida, determinan el ecosistema, poseen vida. Ya me están dando la opción. 4. Poseen vida. Al inicio les mencionaba, ¿no? Observan la imagen, un organismo productor en el siguiente diagrama de una red alimentaria es los grillos, las bacterias, el pasto, la serpiente. Nos dice un organismo productor. ¿Qué opción será? Correcto. Aquí se le observa, ¿no? Aquí nos dice el pasto. ¿Listo? A ver, nos dice, ¿cuál de las siguientes frases sobre la cadena alimenticia que se muestra en la imagen es correcta? Las serpientes comen ratones de campo, los saltamontes comen hierbas y ratones de campo, los ratones de campo comen saltamontes, las serpientes comen hierba. A ver qué me dicen. A ver, me dicen la 1. Las serpientes comen ratones de campo. ¿Dónde comienza el flujo de energía en un ecosistema?
productores, consumidores primarios, secundarios, superdepredadores. Muy bien. Estaríamos en el primer eslabón, los productores. Aquí nos dice, ¿cuál es el primer eslabón de la cadena alimenticia? Consumidores primarios, autótrofos, consumidores terciarios o secundarios. ¿Cuál sería? 1, 2, 3 o 4. El 2, ¿no? Y en este caso las plantas. ¿Cuál de los siguientes seres vivos es un descomponedor? Hongos, animales, plantas. Listo. Por aquí me dicen, en este caso serían los hongos. Listo, muy bien. Hasta ahí terminamos. Bueno, nos falta todavía unos 4 minutitos. Tengo una presentación, un video cortito para que, por favor, les mando en este momento el link para que le puedan reproducir por el audio, ¿no? ¿Lo observan, por favor? Igualmente como para reforzar la clase de hoy.